Capítulos prácticos y teológicos de Simeón el Nuevo Teólogo. 1. Fe es morir por Cristo a causa de su mandamiento y creer que esta muerte nos da vida. Es considerar a la pobreza riqueza, a una vida oscura y al desprecio como verdadera gloria y fama. Es creer que, no poseyendo nada, se posee todo. Mejor dicho, es poseer la inescrutable riqueza del conocimiento y considerar todas las cosas visibles como barro y humo. 2. La fe en Cristo no es sólo el desprecio de las dulzuras de la vida, sino también la constancia en soportar cada tentación que sobrevenga, junto con tristezas, tribulaciones y adversidades, hasta que Dios quiera y venga a visitarnos. Pues está dicho, Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. 3. Aquellos que anteponen de alguna manera a sus padres al mandamiento de Cristo, no poseen la fe en Cristo. Ellos son, por cierto, juzgados por su conciencia, si bien tienen una conciencia viva acerca de su incredulidad, puesto que creer es no transgredir en nada el mandamiento del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. 4. La fe en Cristo, verdadero Dios, genera el deseo del bien y el temor al castigo. Y el deseo de lo mejor y el temor a los castigos llevan a la observación escrupulosa de los mandamientos. La observación escrupulosa de los mandamientos enseña a los hombres su debilidad. El conocimiento de nuestra debilidad, luego, genera el recuerdo de la muerte. Y el que lo adquiera como compañero, buscará con esfuerzo aprender qué es lo que le ocurrirá después del éxodo y la separación de esta vida. Pero quien tiene el ferviente deseo de conocer las cosas futuras, debe antes que nada privarse a sí mismo de las presentes. En efecto, quien es retenido en éstas por el apego, incluso a una sola cosa sin valor, no puede adquirir el conocimiento perfecto de aquellas. Y si incluso, por disposición de Dios, prueba ese conocimiento, si no se desprende rápidamente de las cosas por las que y en las cuales es retenido por el apego, y no se entrega totalmente a ese conocimiento, sin acoger voluntariamente, desde el exterior, en el pensamiento, nada más que a éste, le será quitado también lo que cree poseer. 5. La renuncia del mundo y el retiro total, que abarca la xenitía respecto de todas las cosas materiales de la vida, de las costumbres, de las opiniones, de las personas, y abarca la negación del cuerpo y de la voluntad, producen gran provecho al que ha renunciado a ello con fervor. 6. Tú, que huyes del mundo, mira de no dar en absoluto al alma el consuelo de frecuentarlo. De alguna manera, aunque todos, parientes y amigos, te tuerzan a hacerlo, porque les sugieren esto los demonios para apagar el fervor de tu corazón. Pues, si no llegan a impedir del todo tu propósito,
lo harán más liviano y más débil. 7. Cuando se te vea fuerte e indiferente frente a todos los placeres de la vida, entonces los demonios, incitando a tus parientes a la compasión, los harán llorar y lamentarse frente a ti por tu causa. Sabrás que esto es verdad cuando, al quedar inflexible también frente a este asalto, los veas de improviso, encendidos de loco odio contra ti, detestarte como al enemigo y no querer verte. 8. Viendo la tribulación que te llega de tus padres, hermanos y amigos por tu causa, ríete del demonio que les da tantas sugerencias para que hagan todo esto contra ti. Con temor y gran solicitud, retírate y reza insistente e intensamente a Dios para poder llegar pronto al puerto del Padre Bueno, donde Él hará descansar tu alma cansada y oprimida, puesto que el océano de la vida ofrece muchas ocasiones de peligros y de ruina extrema. 9. Quien quiera odiar al mundo debe tener amor y recuerdo incesantes de Dios desde lo más profundo del alma, puesto que nada mejor que estas cosas para que abandonemos todo con gozo y huyamos de todo como si fuera basura. 10. No quieras de ninguna manera quedarte en el mundo por motivos razonables, o más bien irrazonables. Pero cuando seas llamado, obedece inmediatamente. Nada alegra tanto a Dios como nuestra prontitud, puesto que más vale una obediencia siempre dispuesta, unida a la pobreza, que lentitud unida a muchos bienes. 11. Si el mundo y todo lo que está en el mundo pasa, y sólo Dios es incorruptible e inmortal, gozaos todos los que por Él habéis dejado las cosas corruptibles. No sólo son corruptibles las riquezas y los bienes, sino también todo placer y goce del pecado. Sólo los mandamientos de Dios son luz y vida, y es así como son llamados por todos. 12. Hermano, si te ha tomado el ardor y tú has ido corriendo por esto a un cenobio o a ver a un padre espiritual, si él o los otros hermanos te exhortan a tomar baños o alimentos u otros cuidados del cuerpo para aliviarte, no aceptes por este motivo, sino que debes estar siempre dispuesto al ayuno, al sufrimiento, a la suma continencia, de modo que, si tu Padre en el Señor te ordena tener un poco de alivio, tú estés siempre dispuesto a obedecerle, sin siquiera hacer en esto tu voluntad por tu elección. En otros casos, perseverarás con gozo en lo que has elegido por tu espontánea voluntad, extrayendo de ello provecho para el alma. Al observar esta regla, serás siempre, en cada cosa, abstinente y moderado, y como quien ha renunciado totalmente a su propia voluntad. No solo eso, sino que mantendrás encendida en tu corazón la llama interior que te incita a despreciar todas las cosas. 13.
Cuando los demonios, aun haciendo todo lo que está en ellos, no pueden sacudir o impedir nuestra intención fija en Dios, entonces se insinúan en piadosos hipócritas y a través de ellos intentan obstaculizar a los que luchan. Primeramente, como movidos por caridad y compasión, los exhortan a concederle descanso al cuerpo, para que, dicen, no se debiliten y caigan en la asidia. Luego, invitándolos a inútiles reuniones, les hacen gastar en esto los días. Si uno, por escuchar a estos solícitos, los imita, ellos muestran las espaldas y proclaman su ruina. Si en cambio no se somete a sus palabras y se mantiene vigilante y extraño a todo, sensato y reservado, se llenan de envidia y hacen de todo hasta que lo echan también del monasterio. Puesto que la vanagloria sin honor no soporta el ver frente a sí una humildad alabada. 14. Se sofoca el orgulloso viendo al humilde derramar lágrimas y extraer de ello doble provecho, porque con ellas vuelve a Dios propicio y sin quererlo atrae a los hombres a que lo alaben. 15. Desde que te confías totalmente en tu Padre espiritual, sé extraño a todo hacia lo que te sientas inclinado, hacia lo exterior, a los hombres, a los negocios y a las riquezas. Sin Él no quieras hacer absolutamente nada. Respecto de esto, no le pidas nada, ni pequeño ni grande, si no te ordena tomarlo por su propia iniciativa, o sea Él mismo quien te lo dé. 16. Sin el permiso de tu Padre según Dios, no hagas limosna con los bienes que has traído, ni quieras que alguno los tome a través de otros que no sea Él. Porque es mejor que tú seas y tengas fama de pobre y extranjero, que distribuir riquezas y dárselas a los pobres mientras eres principiante. Mas es propio de una fe genuina el poner todo bajo la voluntad del Padre espiritual como en las manos de Dios. 17. No pidas ni siquiera un vaso de agua, aunque estuvieras ardiendo, mientras tu Padre espiritual no te invite por sí mismo. Constríñete y hazte violencia en todo, y persuade al pensamiento diciendo: si Dios quiere y eres digno de beber, Dios lo revela con certeza a tu Padre, y Él te dice: bebe. Entonces puedes beber con la conciencia pura, incluso fuera del momento adecuado. 18. Uno que había experimentado la utilidad espiritual y había adquirido una fe pura, llevando a Dios como testigo de la verdad, dijo: realicé en mí el propósito de no pedir nunca de comer ni de beber a mi Padre, y de no tomar absolutamente nada sin que Él lo supiera, hasta que Dios no lo inspirara y Él me lo ordenase. Haciendo así, nunca dejé de cumplir mi objetivo. 19. Quien ha adquirido una límpida fe en su Padre según Dios, viéndolo, piensa que ve a Cristo mismo, y estando con Él y siguiéndolo, cree firmemente que está junto con Cristo y que lo sigue. Un hombre tal
no deseará conversar con otro, no preferirá ninguna de las cosas del mundo a su recuerdo y a su amor. ¿Qué hay más grande en la vida presente y en la futura que estar con Cristo? ¿Qué cosa es más bella o más dulce que su vista? Y si además hemos sido hechos dignos de su conversación, en ella se abreva ciertamente la vida eterna. 20. Quien con íntima disposición del corazón ama a los que lo ultrajan, le hacen injusticia, lo odian o lo estafan, y ruega por ellos, alcanza al poco tiempo un gran progreso. Esto, cuando ocurre en un corazón complaciente, arrastra al pensamiento al abismo de la humildad y a las fuentes de las lágrimas, en las que están sumergidas las tres partes del alma. Ensalza al intelecto hasta el cielo de la impasibilidad, lo vuelve contemplativo y por el gusto de la dulzura de allá arriba, le hace juzgar basura todas las cosas de la vida presente. El mismo alimento y la bebida los toma sin tener placer en ellos y rara vez. 21. No nos debemos abstener solo de las acciones malas, sino que el asceta también debe estar dispuesto a ser libre de razonamientos y pensamientos contradictorios y entretenerse siempre con reflexiones espirituales útiles al alma, para así quedar sin preocupaciones por esta vida. 22. Como el que se ha desnudado todo el cuerpo, pero tiene los ojos cubiertos por un velo, y no quiere quitárselo ni sacudírselo de encima, no puede, por la sola desnudez del resto del cuerpo, ver la luz. Así también, quien ha despreciado todas las otras cosas junto a las riquezas y se ha alejado de las mismas pasiones, si no libera el ojo del alma también de las reflexiones y los pensamientos nocivos, no verá nunca la luz espiritual, Jesucristo, nuestro Dios y Señor. 23. Como un velo puesto sobre los ojos, así son los razonamientos mundanos y las reflexiones de esta vida en la mente, es decir, en el ojo del alma. Por todo el tiempo que los dejamos en él, no veremos, pero cuando sean quitados por el recuerdo de la muerte, entonces veremos claramente la luz verdadera que ilumina a cada hombre que llega al mundo de allá arriba. 24. El que es ciego de nacimiento no podrá concebir ni creer el significado de lo que está escrito, pero quien una vez ha sido hecho digno de ver, atestiguará que las cosas dichas son verdaderas. 25. Quien mira con los ojos sensibles sabe cuando es de día o de noche, pero el ciego ignora ambas cosas. Quien ha tenido la vida espiritual y, mirando con los ojos del intelecto, ha contemplado la luz verdadera e inaccesible, cuando por la desidia vuelve a la primitiva ceguera y es privado de la luz, se da cuenta con viva sensibilidad de esta privación y no ignora su origen. En cambio, aquel que queda ciego desde el nacimiento no sabe nada de estas cosas, ni por experiencia ni por actividad propias.
a menos que aprenda porque se lo dijeron lo que no ha visto nunca, y cuente a los demás lo que ha oído. Pero ni él ni aquellos que escuchen sabrán de qué hablan entre ellos. 26. Es imposible llenar hasta saciar el cuerpo de alimentos y gozar espiritualmente la dulzura intelectual y divina, puesto que, cuanto más sea servido el vientre, tanto más se privará de esta dulzura. Y cuanto más maltrate al cuerpo, tanto más se verá saciado con el alimento y el consuelo espirituales. 27. Abandonemos todas las cosas de la tierra, no solamente las riquezas, el oro y los otros bienes materiales de la vida, sino rechacemos completamente de nuestras almas también el deseo de ellos. Odiemos no solamente los placeres del cuerpo, sino también sus movimientos contrarios a la razón, y acostumbrémonos a mortificarlo con las fatigas, puesto que es a través de él como las concupiscencias se ponen en movimiento y se ven empujadas a la acción. Mientras el cuerpo está vivo, es del todo inevitable que nuestra alma sea como muerta y lenta en moverse hacia todo mandamiento divino cuando no está del todo inmóvil. 21. No nos debemos abstener solo de las acciones malas, sino que el asceta también debe estar dispuesto a ser libre de razonamientos y pensamientos contradictorios, y entretenerse siempre con reflexiones espirituales útiles al alma, para así quedar sin preocupaciones por esta vida. 22. Como el que se ha desnudado todo el cuerpo, pero tiene los ojos cubiertos por un velo, y no quiere quitárselo ni sacudírselo de encima, no puede, por la sola desnudez del resto del cuerpo, ver la luz. Así también, quien ha despreciado todas las otras cosas junto a las riquezas y se ha alejado de las mismas pasiones, si no libera el ojo del alma también de las reflexiones y los pensamientos nocivos, no verá nunca la luz espiritual, Jesucristo, nuestro Dios y Señor. 23. Como un velo puesto sobre los ojos, así son los razonamientos mundanos y las reflexiones de esta vida en la mente, es decir, en el ojo del alma. Por todo el tiempo que los dejamos en él, no veremos, pero cuando sean quitados por el recuerdo de la muerte, entonces veremos claramente la luz verdadera que ilumina a cada hombre que llega al mundo de allá arriba. 24. El que es ciego de nacimiento no podrá concebir ni creer el significado de lo que está escrito, pero quien una vez ha sido hecho digno de ver, atestiguará que las cosas dichas son verdaderas. 25. Quien mira con los ojos sensibles sabe cuando es de día o de noche, pero el ciego ignora ambas cosas. Quien ha tenido la vida espiritual y, mirando con los ojos del intelecto, ha contemplado la luz verdadera e inaccesible,
cuando por la desidia vuelve a la primitiva ceguera y es privado de la luz, se da cuenta con viva sensibilidad de esta privación y no ignora su origen. En cambio, aquel que queda ciego desde el nacimiento no sabe nada de estas cosas, ni por experiencia ni por actividad propias, a menos que aprenda porque se lo dijeron lo que no ha visto nunca, y cuente a los demás lo que ha oído. Pero ni él ni aquellos que escuchen sabrán de qué hablan entre ellos. 26. Es imposible llenar hasta saciar el cuerpo de alimentos y gozar espiritualmente la dulzura intelectual y divina, puesto que, cuanto más sea servido el vientre, tanto más se privará de esta dulzura. Y cuanto más maltrate al cuerpo, tanto más se verá saciado con el alimento y el consuelo espirituales. 27. Abandonemos todas las cosas de la tierra, no solamente las riquezas, el oro y los otros bienes materiales de la vida, sino rechacemos completamente de nuestras almas también el deseo de ellos. Odiemos no solamente los placeres del cuerpo, sino también sus movimientos contrarios a la razón, y acostumbrémonos a mortificarlo con las fatigas, puesto que es a través de él como las concupiscencias se ponen en movimiento y se ven empujadas a la acción. Mientras el cuerpo está vivo, es del todo inevitable que nuestra alma sea como muerta y lenta en moverse hacia todo mandamiento divino cuando no está del todo inmóvil. 28. Como la llama del fuego se levanta hacia lo alto cada vez que mueves la leña encendida, así también el corazón del orgulloso no puede bajarse. En cuanto tú le dices algo que le sea útil, se ensalza aún más. Acusado y reprochado, contradice con fuerza. Alabado o confortado, se exalta sin motivo. 29. El hombre que se ha acostumbrado a contradecir es, para sí mismo, una espada de dos filos. Mata sin saberlo su propia alma y la vuelve extraña a la vida eterna. 30. Quien contradice es igual a aquel que se entrega voluntariamente a los enemigos, adversarios del rey, puesto que la contradicción es un arpón que tiene como carnada la defensa. Engañados por esta, nos tragamos el anzuelo del pecado. El alma desventurada suele ser arponeada por él como por la lengua y por la gula, por obra de los espíritus malignos, los cuales ora la elevan hasta las alturas de la soberbia, ora la hunden en el caos del abismo del pecado, para que sea condenada con aquellos que son arrojados desde el cielo. 31. Aquel que por haber sido despreciado o ultrajado sufre grandemente en el corazón, sepa por esto que lleva en su seno la antigua serpiente. Si soporta en silencio o responde con mucha humildad, ya la ha debilitado y enervado. Pero si contradice con amargura o habla con descaro,
le ha dado fuerzas a la serpiente para que le vuelque el veneno en el corazón y pueda devorar salvajemente sus entrañas. Y luego, haciéndose cada vez más fuerte, devore su inclinación hacia el bien y la fuerza de su infeliz alma, mientras que él, desde ese momento, vive para el pecado y queda completamente muerto para la justicia. 32. Si quieres renunciar al mundo y ser instruido en la vida evangélica, no te confíes a un maestro inexperto y pasional, para no ser instruido en cambio en la vida diabólica. Porque son buenas las enseñanzas de los maestros buenos, pero malas las de los malos. Como de semillas malas son, por cierto, malos los frutos. Suplica a Dios con oraciones y lágrimas que te envíe un guía puro de pasiones y santos. Y tú, desentraña las sagradas escrituras y sobre todo los escritos ascéticos de los santos padres, de modo que, confrontando con ellos las enseñanzas y las acciones de tu maestro y superior, puedas verlas como en un espejo. Las acciones que concuerdan con las escrituras, abrázalas y reténlas en la mente. En cambio, las que no son genuinas sino extrañas, recházalas con discernimiento para no ser engañado por ellas. Porque, sábelo, son muchos los impostores y los falsos maestros en estos días. 34. Quien quiera que no vea, pero prometa ser guía de otro, es un impostor y manda a la fosa de la perdición a los que lo siguen, según lo que dijo el Señor. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. 35. El ciego frente al uno es enteramente ciego frente a todo. Pero el que mira al uno está en la contemplación del todo. Se abstiene de contemplar todas las cosas y se encuentra en la contemplación de todo y está por fuera de las cosas contempladas. Este, estando en el uno, ve todas las cosas y estando en todas las cosas, no ve nada del todo. El que mira en el uno, a través del uno se percibe a sí mismo, todos y todo. Estando escondido en él, no ve ninguna de todas las cosas. 36. Quien no ha revestido con clara percepción y a sabiendas en el hombre racional y espiritual la imagen de nuestro Señor Jesucristo, hombre celestial y Dios, es solamente sangre y carne, porque no puede recibir mediante la razón la percepción de la gloria espiritual. Así como los ciegos de nacimiento no pueden conocer la luz del sol solo por la razón. 37. Quien escucha, ve y percibe de esta manera, conoce el sentido de las cosas dichas, puesto que tiene ya la imagen del hombre celeste y ha alcanzado al hombre perfecto de la plenitud del Cristo. Y en esta condición puede guiar sobre el camino de los mandamientos de Dios al rebaño de Cristo.
Pero quien no ha conocido este sentido y se encuentra en otras condiciones, está claro que no tiene tampoco los sentidos del alma aclarados y sanos, y será mejor para él ser guiado que guiar con peligro. 38. Aquel que tiene la mirada fija sobre su maestro y su guía, como en Dios, no puede contradecir. Pero si cree o dice poder hacer ambas cosas, que sepa que se engaña, puesto que ignora qué disposición tienen hacia Dios los que son de Dios. 39. Quien cree que su vida y su muerte están en las manos de su pastor, no puede contradecir nunca. Pues es al ignorar esto como se genera la contradicción, que lleva a la muerte espiritual y eterna. 40. Antes de recibir la sentencia, el acusado tiene la posibilidad de defender su propia conducta frente al juez. Pero después de la exposición de los hechos y la sentencia del juez, ya no puede contradecir nada, ni mucho ni poco, a los que lo castigan. 41. Antes de entrar en este tribunal y de manifestar sus pensamientos íntimos, tal vez le es posible al monje contradecir, en parte por ignorancia y en parte creyendo poder esconder sus cosas. Pero luego de la revelación de los pensamientos y de la sincera confesión de ellos, ya no lo es posible, hasta la muerte, contradecir al que es su juez y señor después de Dios. El monje, en cuanto entra en este tribunal y al ser puestos al desnudo los secretos de su corazón, está persuadido desde el principio, si posee algún conocimiento, de que merece miles de muertes, y cree que su obediencia y su humildad lo rescatarán de todo castigo y pena, si conoce verdaderamente la naturaleza del misterio. 42. Quien conserva imborrables estos principios en su mente, no sentirá nunca rebelión en el corazón cuando sea corregido, reprendido, acusado. Mientras que quien cae en tales males, es decir, en la contradicción y en la incredulidad hacia su Padre espiritual y Maestro, es miserablemente arrastrado, aún vivo, a las profundidades del abismo del infierno, y se vuelve la casa de Satanás y de toda su hueste impura, como hijo de desobediencia y perdición. 43. Te exhorto, hijo de la obediencia, a meditar continuamente en tu pensamiento estas cosas y a luchar con todo celo para no caer en los antedichos males del infierno. En cambio, suplica con fervor a Dios cada día y di así: Dios y Señor de todas las cosas, que tienes el señorío sobre toda respiración y sobre toda vida, solo tú, que me puedes sanar, escucha la súplica de mí, que soy miserable, y con la venida de tu Santísimo Espíritu, mata y destruye la serpiente que se esconde en mí. Hazme digno, pobre y despojado como soy de toda virtud, de postrarme con lágrimas
a los pies de mi Santo Padre. Mueve a compasión su santa alma, de modo que tenga piedad de mí. Da, Señor, humildad a mi corazón y pensamientos convenientes a un pecador que te ha prometido que se convertiría. Y no abandones hasta el fin al alma que una vez por todas se ha unido a ti, te ha confesado y te ha antepuesto a todo el mundo. Tú sabes, Señor, que yo quiero ser salvado, aunque mi mala costumbre me obstaculiza. Pero a ti, oh soberano, te es posible todo lo que es imposible a los hombres. 44. Aquellos que tienen puestos los cimientos de la fe y de la esperanza, con temor y temblor, en el palacio de la piedad, que han apoyado sólidamente los pies sobre la piedra de la obediencia a los padres espirituales, que escuchan como de la boca de Dios sus mandamientos, y sobre estos cimientos de obediencia yerguen un edificio estable, en la humildad del alma, tienen enseguida éxito. Y su primer gran logro es el negarse a sí mismos, porque hacer la voluntad de los demás y no la propia, no sólo cumple la negación de la propia vida, sino también su muerte para todo el mundo. 45. Los demonios se alegran con el que contradice a su propio Padre, y los ángeles admiran a aquel que se humilla hasta la muerte, porque éste cumple la obra de Dios, haciéndose semejante al Hijo de Dios, que ha cumplido la obediencia a su propio Padre hasta la muerte, y muerte de cruz. 46. La contrición del corazón, excesiva y fuera de tiempo, oscurece y enturbia la mente, anula la oración pura y la compunción del alma, lleva fatiga al corazón y por lo tanto dureza y ceguera. Con estos medios, los demonios provocan la desesperación de los espirituales. 47. Cuando vienen hacia ti estas cosas, monje, pero tú encuentras en tu alma mucha diligencia y deseo de perfección, de modo que anhelas cumplir cada mandamiento de Dios, de no caer ni siquiera en el pecado de una palabra inútil, de no ser inferior a ninguno de los santos antiguos en la práctica, en el conocimiento y en la contemplación, pero te ves impedido de subir a tanta altura de santidad por el que siembra la cizaña del descorazonamiento, al insinuarte pensamientos diciendo: te es imposible salvarte en medio del mundo y guardar sin falta todos los mandamientos de Dios. Entonces, siéntate solo en un rincón, recógete, concentra tu pensamiento y da un buen consejo a tu alma diciéndole: ¿por qué, alma mía, desfalleces y te agitas por mí? Espera en Dios, aún le alabaré. Salvación de mi rostro no son mis obras, sino mi Dios. En efecto, ¿quién será justificado por las obras de la ley? No es justo ante ti ningún viviente, pero, gracias a la fe en Él, mi Dios, espero ser salvado por el don de tu indecible misericordia.
Va de retro, Satanás. Yo adoro a mi Dios y a Él le rindo culto desde mi juventud. A Él que puede salvarme solo con su misericordia. Por lo tanto, aléjate de mí. Dios, que me ha hecho a su imagen y semejanza, te anulará. 48. Dios no nos pide otra cosa a nosotros los hombres, sino que no pequemos. Solo esto, que no es obra de la ley, sino custodia perpetua de la imagen y de la dignidad de lo alto. Si estamos en estas cosas y vestimos la espléndida vestidura del Espíritu, permanecemos en Dios y Él en nosotros. Seremos llamados dioses e hijos de Dios por adopción, marcados por la luz del conocimiento de Él. 49. La asidia y la pesadez del cuerpo, que le vienen al alma de la pereza y la dejadez, alejan de la regla habitual y traen ofuscación y descorazonamiento a la mente. Entonces, en el corazón nacen pensamientos de vileza y blasfemia, y quien es tentado por el demonio de la asidia ya no es capaz de entrar en el lugar acostumbrado de la oración, sino que huye de él, y tiene locos pensamientos contra el Creador y todas las cosas. Por lo tanto, conociendo la causa y desde dónde te caen encima, entra decididamente al lugar acostumbrado de tu oración y arrojándote a los pies del Dios amante de los hombres, suplica con gemidos del corazón, con dolor y lágrimas, pidiendo que te libere del peso de la asidia y de los malos pensamientos. Si insistes en llamar con fatiga, pronto serás liberado. 50. Quien ha adquirido la pureza del corazón ha vencido al miedo. Quien todavía se está purificando, a veces supera el miedo, pero a veces es superado por éste. En cambio, quien no lucha en absoluto es completamente insensible, incluso a su amistad con los demonios y las pasiones, y une a la vanagloria la enfermedad de la presunción, creyendo ser algo mientras que no es nada. O bien, es esclavo y sujeto al miedo, tembloroso en el pensamiento como un niño y temeroso allí donde no hay temor ni miedo para los que temen al Señor. 51. Quien teme al Señor no teme ni los ímpetus de los demonios, ni sus ataques impotentes, ni tampoco las amenazas de hombres malvados, sino que, semejante en todo a una llama o a un fuego encendido, va a todas partes por lugares secretos y oscuros, de día y de noche, ahuyentando a los demonios, que huyen de él más que él de ellos, para no ser abrasados por el rayo de fuego divino que se desprende de él. 52. Quien camina en el temor del Señor, aun encontrándose entre hombres malvados, no teme, porque tiene en su interior ese temor y lleva la armadura invencible de la fe, con la que tiene fuerzas para hacerlo todo, incluso esas cosas que le parecen difíciles e imposibles a la mayoría. Él
Pasa como un gigante entre monos o como un león rugiente en medio de perros y zorros, confiando en el Señor. Golpea a los malvados con la firmeza de su sentir y aterra sus ánimos, asaltándolos con la palabra de la sabiduría, como un cetro de hierro. 53. No solamente el que practica la eziquía o el que está subordinado, sino también quien guía y es superior de muchos, e incluso quien está encargado de un servicio, debe estar sin preocupaciones, es decir, decididamente libre de todas las cosas de esta vida, porque si nos preocupamos, nos encontraremos con que estamos transgrediendo el mandamiento de Dios que dice: no os preocupéis por vuestra vida, lo que comeréis o beberéis o cómo vestiréis, porque todas estas cosas las buscan los gentiles. Y además, guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida. 54. Quien tiene su pensamiento puesto en las cosas de esta vida no es libre, porque esta preocupación lo retiene y lo somete, ya sea que se preocupe por sí o por otros. En cambio, quien está libre de estas cosas no se preocupa ni por sí ni por otros en cuanto a las necesidades de la vida, ya sea obispo o superior o diácono, pero tampoco quedará inoperante o descuidará cosa alguna, incluso algo muy sencillo y pequeño. Sin embargo, haciendo y cumpliendo cada cosa de modo agradable a Dios, seguirá por toda la vida en todo, sin preocupaciones. 55. No destruyas tu casa por querer edificar la del prójimo. Ve cómo esta obra es peligrosa y difícil. No ocurra que, tomada esta decisión, destruyas tu casa y no tengas ya fuerzas para edificar la de él. 56. Si no adquieres un perfecto desapego de las cosas y de las riquezas de la vida, no quieras asumir la administración de negocios, para que, si no vas preso, en vez de recibir la compensación por el servicio, no tengas que someterte a la condena como ladrón y sacrílego. Si, no obstante, estás obligado por el superior, disponte a ello como a tomar con la mano fuego encendido, y anulando el asalto del pensamiento con la confesión y la penitencia, estarás guardado indemne por la plegaria del superior. 57. El que no se ha vuelto impasible no sabe lo que es la impasibilidad y tampoco puede creer que haya sobre la tierra una persona de esta laya, puesto que uno que no ha renegado antes de sí mismo y no ha derramado voluntariamente su sangre por esta vida verdaderamente bienaventurada, ¿cómo podría sospechar que otro haya hecho esto para adquirir impasibilidad? Así, quien cree tener el Espíritu Santo mientras que no tiene nada, no creerá nunca, oyendo hablar de sus operaciones en aquellos que tienen el Espíritu Santo. Que haya alguien en esta generación parecido a los apóstoles de Cristo y a los santos de antaño, actuando movido por el Espíritu, o que haya llegado a verlo con clara percepción y a sabiendas, puesto que cada uno juzga el estado del prójimo, ya se trate de la virtud o del vicio,
sobre la base del suyo propio. 58. Una cosa es la impasibilidad del alma y otra la del cuerpo. La primera santifica también el cuerpo, con su esplendor y con la efusión de la luz del espíritu. La otra, por sí sola, no puede servir de nada al que la adquiere.